35 datos geográficos sobre los territorios atravesados por el Ecuador. ¿Sabías que a lo largo del Ecuador existen regiones donde la gravedad es ligeramente más débil que en el resto del planeta, debido a la verdadera forma de la Tierra? ¿Que varios territorios atravesados por esta línea se asientan sobre bloques tectónicos inestables, donde selvas tropicales, volcanes y fallas activas convergen en una franja sorprendentemente estrecha? ¿Y que en países atravesados por el Ecuador hay zonas donde los ríos fluyen en direcciones opuestas a solo unos pocos kilómetros de distancia, marcando divisiones naturales casi invisibles? El Ecuador no es solo una línea imaginaria, es un cinturón donde la geografía del planeta se comporta de manera diferente a casi cualquier otro lugar de la Tierra. Hoy descubrirás 35 datos geográficos sobre los territorios atravesados por el Ecuador que cambiarán por completo la forma en que entiendes esta línea que divide la Tierra. 35. Donde los Andes se encuentran con el Ecuador, la paradoja de gran altitud de Ecuador. En Ecuador, el Ecuador corta directamente a través de la cordillera de los Andes, creando una de las contradicciones geográficas más dramáticas de la Tierra. Picos cubiertos de nieve y glaciares existiendo casi exactamente en el punto medio del planeta. Volcanes como el Cayambe, cuyo glaciar en la cumbre se encuentra precisamente sobre el Ecuador, desafían la idea común de que las regiones ecuatoriales son siempre cálidas y planas. Aquí, la altitud remodela completamente el clima. Mientras que el Ecuador suele asociarse con intensa radiación solar y calor, las elevaciones por encima de los 4.000 metros experimentan temperaturas bajo cero durante todo el año. Esta colisión entre latitud y altitud produce zonas climáticas verticales extremas comprimidas en distancias muy cortas, que van desde selvas tropicales hasta tundra alpina. Es uno de los ejemplos más claros de cómo el Ecuador no determina el clima por sí solo. El relieve y la elevación pueden anular por completo la latitud. 34. Un sistema fluvial más grande que continentes, Brasil y la Amazonía ecuatorial. Brasil alberga la mayor parte de la cuenca del Amazonas, gran parte de ella atravesando el Ecuador, y esta posición es clave para explicar por qué el sistema es tan vasto y poderoso. Cerca del Ecuador, el intenso calentamiento solar impulsa una evaporación constante, alimentando lluvias persistentes que nutren miles de afluentes. El río Amazonas descarga más agua dulce en el Océano Atlántico que varios de los ríos más grandes del mundo combinados, reduciendo sutilmente la salinidad del océano muy lejos de la costa. La estabilidad en la duración del día y la ausencia de estaciones verdaderas permiten que la vegetación crezca durante todo el año, reforzando un ciclo hidrológico autosostenido. En esta región, la geografía, el clima y el Ecuador trabajan juntos para crear la selva tropical y el sistema fluvial más grande de la Tierra. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la geografía extraña e increíble de todo nuestro mundo. 33. Dos hemisferios. Un país, la geografía ecuatorial fragmentada de Indonesia. Indonesia es el único país cuyo territorio se distribuye de manera tan equilibrada entre ambos hemisferios a lo largo del Ecuador, y su geografía refleja esta fragmentación. El Ecuador atraviesa islas como Sumatra, Borneo y Sulawesi, colocando ciudades y selvas tropicales simultáneamente al norte y al sur del punto medio global. Debido a que Indonesia se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, el calor ecuatorial se combina con la actividad tectónica para alimentar selvas densas, lluvias frecuentes y suelos volcánicos extremadamente fértiles. El resultado es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. El Ecuador no solo atraviesa Indonesia, amplifica su papel como un cruce biológico y geológico entre Asia y Oceanía. 32. Tierras altas ecuatoriales, las zonas frescas inesperadas de Kenia. En Kenia, el Ecuador cruza mesetas elevadas y tierras altas volcánicas en lugar de selvas de tierras bajas, produciendo climas sorprendentemente templados para un país ecuatorial. Las ciudades cercanas al Ecuador experimentan días cálidos y noches frescas en lugar de un calor tropical constante. El monte Kenia, la segunda montaña más alta de África, se eleva justo al sur del Ecuador y mantiene glaciares a pesar de la intensa exposición solar. Esta combinación inusual es posible porque la altitud compensa la latitud. El Ecuador aquí resalta cómo la geografía vertical moldea el asentamiento humano, la agricultura y los ecosistemas, permitiendo que existan plantaciones de té y bosques templados donde muchos esperarían solo sabana o selva tropical. 31. El motor verde de la cuenca del Congo, República Democrática del Congo.
El Ecuador atraviesa directamente el corazón de la República Democrática del Congo, anclando uno de los sistemas de selva tropical continua más grandes del mundo. A diferencia de los bosques estacionales de otras regiones, la posición ecuatorial garantiza lluvias casi constantes y variaciones mínimas de temperatura. El río Congo cruza el Ecuador 2 veces, formando un enorme bucle que drena una cuenca gigantesca. Esta región desempeña un papel crucial en el almacenamiento global de carbono y en la regulación del clima. La estabilidad proporcionada por el Ecuador permite que los ecosistemas evolucionen sin interrupciones, dando lugar a una biodiversidad extraordinaria y a una cobertura forestal densa que rivaliza con la Amazonía en importancia ecológica. 30. Una costa sobre el Ecuador, la interfaz atlántica de Gabón. Gabón es uno de los pocos países donde el Ecuador atraviesa tanto selvas densas como llega directamente al Océano Atlántico. Esta posición ecuatorial costera moldea simultáneamente los ecosistemas marinos y terrestres. Las aguas oceánicas cálidas se encuentran con las intensas lluvias provenientes de las selvas interiores, creando manglares, lagunas y aguas costeras ricas en nutrientes. Las selvas ecuatoriales de Gabón se extienden casi sin interrupciones hasta el mar, una rareza geográfica. El Ecuador aquí influye en las corrientes oceánicas, los patrones de lluvia y la distribución de la vida silvestre, convirtiendo a Gabón en uno de los entornos ecuatoriales más prístinos y menos fragmentados de África. 29. Donde dos selvas casi se tocan, la zona de transición ecuatorial de Colombia. En Colombia, el Ecuador roza la parte sur del país, conectando la selva amazónica con el sistema montañoso andino. Esto crea una de las zonas de transición ecológica más complejas de la Tierra. El aire húmedo que asciende desde la Amazonía choca con las laderas montañosas, generando lluvias intensas y bosques nublados. Las regiones ecuatoriales de Colombia albergan una biodiversidad asombrosa debido a esta superposición de ecosistemas. El Ecuador aquí no es una sola línea, sino una zona de mezcla donde la selva de tierras bajas, los bosques de montaña y los sistemas fluviales interactúan en un espacio geográfico extremadamente comprimido. 28. Una nación insular dividida por el planeta. La geografía global de Kiribati. Kiribati es uno de los pocos países que el Ecuador cruza casi completamente sobre territorio oceánico en lugar de terrestre. Distribuidas a lo largo de millones de kilómetros cuadrados del Pacífico, sus islas se encuentran en ambos hemisferios y a través de múltiples zonas horarias. La posición del Ecuador contribuye a temperaturas estables, pero también expone a Kiribati al aumento del nivel del mar y a una alta vulnerabilidad climática. Con poca elevación y exposición directa al sol ecuatorial, incluso pequeños cambios en la temperatura del océano o en el nivel del mar tienen efectos desproporcionados. Kiribati muestra cómo la geografía ecuatorial puede ser más marítima que continental, redefiniendo lo que significa territorio ecuatorial. 27. Ecuador volcánico. Los picos oceánicos de Santo Tomé y Príncipe. Santo Tomé y Príncipe se encuentran casi exactamente sobre el Ecuador en el Golfo de Guinea, elevándose abruptamente desde el Atlántico como islas volcánicas. Su posición ecuatorial garantiza alta humedad y lluvias frecuentes, especialmente en las laderas expuestas al viento. El terreno escarpado de las islas obliga al aire húmedo ecuatorial a ascender, produciendo selvas exuberantes y microclimas dramáticos en distancias muy cortas. Esta combinación de sol ecuatorial y geología volcánica ha creado ecosistemas aislados con altos niveles de endemismo. Aquí, el Ecuador refuerza el aislamiento más que la conectividad, moldeando paisajes insulares únicos. 26. Un río que refleja al sol, las vías fluviales ecuatoriales de la República del Congo. En la República del Congo, el Ecuador se alinea estrechamente con los principales sistemas fluviales que alimentan la cuenca del Congo. Estos ríos experimentan caudales relativamente estables durante todo el año porque las lluvias ecuatoriales carecen de extremos estacionales fuertes. Los ángulos solares permanecen altos a lo largo del año, maximizando la evaporación y la convección, lo que recicla continuamente la humedad hacia la atmósfera. El resultado es un ritmo casi constante de lluvias y descarga fluvial. Este equilibrio geográfico ilustra uno de los efectos más poderosos del Ecuador: crear estabilidad en lugar de extremos, permitiendo que los ecosistemas y las actividades humanas se adapten a un ciclo ambiental predecible. 25. Donde el Ecuador se encuentra con el Atlántico, la conexión océano-selva de Brasil. En el norte de Brasil, el Ecuador no se detiene en el borde del continente. Continúa directamente hacia el Océano Atlántico, creando una de las interfaces tierra-mar más importantes de la Tierra.
Para cuando las masas de aire ecuatorial alcanzan la costa brasileña, ya han absorbido enormes cantidades de humedad de la selva amazónica. Cuando este aire cargado de humedad se encuentra con las cálidas aguas ecuatoriales del océano, alimenta una potente convección atmosférica que afecta los patrones climáticos mucho más allá de Sudamérica. El río Amazonas, que desemboca en el Atlántico justo al norte del Ecuador, desempeña un papel crucial en este sistema. Su pluma de agua dulce se extiende cientos de kilómetros mar adentro, reduciendo la salinidad y alterando los ecosistemas marinos en un área inmensa. Esta interacción entre ríos ecuatoriales y océanos ecuatoriales ayuda a regular los patrones de circulación global, influyendo en los vientos alisios e incluso en las lluvias de regiones distantes. La costa ecuatorial de Brasil demuestra que el Ecuador no es simplemente una línea sobre la Tierra, sino un sistema planetario continuo que conecta selva, río, atmósfera y océano. 24. Cuando las sombras casi desaparecen, el sol ecuatorial sobre Colombia. En la Colombia ecuatorial, la posición del sol se comporta de maneras que resultan casi antinaturales para los visitantes de latitudes más altas. 2 veces al año, durante los equinoccios, el sol pasa casi directamente sobre la cabeza al mediodía solar. En ese momento, los objetos verticales proyectan poca o ninguna sombra, un recordatorio visual de que esta región se encuentra cerca del punto medio de rotación de la Tierra. Este fenómeno no es solo simbólico, tiene consecuencias geográficas tangibles. El ángulo casi vertical de la luz solar entrega una energía solar intensa y eficiente a la superficie, acelerando la evaporación de los bosques, los ríos y los suelos. Esta energía alimenta la formación de sistemas nubosos imponentes que liberan lluvias intensas, especialmente a lo largo de las estribaciones andinas. La posición ecuatorial de Colombia amplifica así la interacción entre la radiación solar y el terreno montañoso, produciendo algunas de las regiones más húmedas y biológicamente productivas de las Américas. Aquí, el Ecuador moldea directamente cómo la energía entra en el paisaje y cómo esa energía se transforma en clima y vida. 23. Hielo en el Ecuador, los mundos verticales del Monte Kenia. El Monte Kenia se eleva justo al sur del Ecuador, sin embargo su cumbre alcanza condiciones permanentemente frías, sosteniendo glaciares y campos de hielo alpino. Esto crea una de las demostraciones más claras en la Tierra de que la latitud por sí sola no define el clima. En la base de la montaña, el calor ecuatorial sostiene bosques tropicales y tierras agrícolas ricas. A medida que aumenta la elevación, las temperaturas descienden rápidamente produciendo zonas de bambú, matorrales de altura y finalmente ambientes alpinos cerca de la cumbre. El Ecuador intensifica este contraste, debido a que las elevaciones bajas experimentan calor constante durante todo el año. La actividad biológica se mantiene elevada, mientras que la cumbre existe en un régimen climático completamente distinto. Esta zonificación vertical extrema, comprimida en una distancia horizontal relativamente pequeña, convierte al Monte Kenia en un laboratorio geográfico. Ilustra cómo las regiones ecuatoriales pueden albergar algunos de los gradientes ambientales más dramáticos del planeta, impulsados por la interacción entre latitud y altitud. 22. Un río que se niega a tener estaciones, el doble cruce del río Congo. El río Congo es único entre los grandes ríos del mundo porque cruza el Ecuador 2 veces a lo largo de su recorrido. Este trazado en bucle mantiene gran parte del sistema fluvial permanentemente dentro del cinturón de lluvias ecuatoriales. Como resultado, el Congo experimenta mucha menos variación estacional en los niveles de agua en comparación con ríos que dependen de monzones o del deshielo. La lluvia cae de manera constante durante todo el año en su vasta cuenca. Esta estabilidad ha moldeado tanto la geografía física como la historia humana de África Central. Selvas densas prosperan a lo largo de las riberas, y los ecosistemas han evolucionado sin el estrés de estaciones secas extremas. La influencia del Ecuador garantiza que el río Congo funcione como un sistema continuo y estable en lugar de uno estacional. Es un ejemplo poderoso de cómo la posición ecuatorial puede crear previsibilidad en un mundo natural que de otro modo sería altamente dinámico. 21. El reloj meteorológico diario de Indonesia. La vida bajo un cielo ecuatorial. En la Indonesia ecuatorial, el clima sigue un ritmo tan constante que puede sentirse como un reloj natural. Las mañanas despejadas dan paso a nubes que se elevan rápidamente al mediodía, seguidas por lluvias intensas por la tarde o al anochecer. Este patrón está impulsado por el aporte solar constante del Ecuador, que calienta la superficie de manera uniforme durante todo el año.
El aire cálido asciende casi a diario, desencadenando convección y tormentas. Rodeadas por mares cálidos, las islas de Indonesia amplifican este proceso. La humedad se evapora rápidamente de las superficies oceánicas, alimentando nubes que descargan lluvia sobre la tierra. Con el tiempo, este ciclo implacable ha tallado valles empinados, nutrido selvas densas y sostenido una biodiversidad extraordinaria. Indonesia demuestra cómo el Ecuador no solo afecta los promedios climáticos, sino que estructura la vida diaria, moldeando paisajes hora tras hora en lugar de estación tras estación. 20. Un cinturón verde ininterrumpido, el interior ecuatorial de Gabón. Gabón se asienta sobre el Ecuador con gran parte de su interior aún cubierto por selva continua. A diferencia de muchas regiones ecuatoriales fragmentadas por la agricultura o la expansión urbana, los bosques de Gabón se extienden a través de amplias mesetas con un relieve relativamente suave. El Ecuador garantiza temperaturas estables y lluvias abundantes, reduciendo el estrés ambiental y permitiendo que los ecosistemas maduren durante largos periodos. Esta estabilidad ha dado lugar a bosques con estructuras complejas, especies arbóreas longevas y poblaciones de fauna ricas. Desde una perspectiva geográfica, Gabón representa una expresión casi ideal de las condiciones ecuatoriales: energía solar constante, humedad confiable y mínima interrupción estacional. Ofrece una visión de cómo eran los paisajes ecuatoriales antes de la modificación humana a gran escala en otras regiones. 19. Una selva, dos hemisferios, el borde amazónico ecuatorial de Ecuador. El este de Ecuador se encuentra directamente sobre el Ecuador dentro de la cuenca occidental del Amazonas, ubicando su selva tropical simultáneamente en los hemisferios norte y sur. Esta posición produce condiciones ambientales notablemente estables. La duración del día varía poco. Las temperaturas se mantienen constantes y los procesos biológicos operan de manera continua durante todo el año. Debido a que el Ecuador minimiza el estrés estacional, las especies pueden especializarse intensamente, lo que conduce a una biodiversidad extraordinaria dentro de áreas relativamente pequeñas. Los ríos fluyen de manera constante, los bosques se regeneran rápidamente y las interacciones ecológicas permanecen activas durante todo el año. La Amazonía ecuatorial de Ecuador demuestra cómo el Ecuador comprime la intensidad ecológica, creando paisajes donde la vida opera a máxima eficiencia. 18. El Ecuador bajo las olas, las corrientes del Pacífico alrededor de Kiribati. Alrededor de Kiribati, el Ecuador pasa casi por completo sobre océano abierto, influyendo más en los sistemas marinos que en las formas terrestres. Las corrientes ecuatoriales, impulsadas por los vientos alisios y la rotación de la Tierra, desplazan aguas superficiales cálidas a través del Pacífico. Estas corrientes moldean la distribución de nutrientes, las rutas migratorias de los peces e incluso patrones climáticos globales como el Niño y la Niña. Aunque las islas de Kiribati son pequeñas y de baja elevación, su posición ecuatorial las sitúa en el corazón de estos procesos oceánicos. El Ecuador aquí es invisible pero poderoso, gobernando el movimiento del calor y de la vida a través de distancias inmensas. Kiribati ilustra que la geografía ecuatorial puede ser predominantemente marina, y aún así no menos significativa. 17. Sin verano, sin invierno, el tiempo ecuatorial de Santo Tomé. En Santo Tomé, el concepto de estaciones tal como se define en las regiones templadas simplemente no se aplica. Las temperaturas permanecen casi constantes durante todo el año debido a la ubicación ecuatorial de la isla. En lugar de verano e invierno, la principal variación proviene de cambios en la intensidad de las lluvias influenciados por los vientos y la topografía. El aire húmedo ecuatorial asciende contra las laderas volcánicas, produciendo lluvias intensas localizadas que alimentan bosques densos y valles profundos. Esto crea microclimas marcados en distancias muy cortas. La geografía de Santo Tomé muestra cómo el Ecuador elimina por completo las estaciones térmicas, reemplazándolas por un clima gobernado casi exclusivamente por la humedad y el relieve. 16. Selvas, sabanas y lagos, el mosaico ecuatorial de Uganda. En Uganda, el Ecuador atraviesa un paisaje moldeado tanto por la elevación y el agua como por la latitud. Grandes lagos, incluido el lago Victoria, se encuentran cerca del Ecuador y actúan como reguladores térmicos, moderando las temperaturas y redistribuyendo la humedad. Las tierras altas y mesetas circundantes crean un mosaico de bosques, humedales y sabanas. En lugar de producir un entorno uniforme, el Ecuador amplifica la diversidad geográfica de Uganda.
Pequeños cambios en la elevación o en la proximidad al agua dan lugar a ecosistemas distintos que existen uno junto al otro. Uganda demuestra que las regiones ecuatoriales no son monótonas, a menudo se encuentran entre los paisajes más variados de la Tierra. 15. Donde dos grandes selvas casi se encuentran, Colombia en la encrucijada ecuatorial. El sur de Colombia se sitúa cerca del Ecuador en una de las intersecciones geográficas más complejas del planeta. Aquí, la selva amazónica avanza hacia el norte mientras la cordillera de los Andes desciende hacia la selva de tierras bajas, creando una zona de transición comprimida como en pocos lugares del mundo. El Ecuador intensifica esta interacción al aportar energía solar constante que alimenta la evaporación, la formación de nubes y lluvias intensas en ambos sistemas simultáneamente. A medida que el aire cálido y cargado de humedad asciende desde la cuenca amazónica, choca con las laderas orientales de los Andes, produciendo lluvias persistentes y densos bosques nublados. Estas condiciones permiten que los ecosistemas se apilen vertical y horizontalmente en distancias muy cortas. En cuestión de kilómetros, los paisajes cambian de selva tropical a bosque montano y luego a páramo de gran altitud. La posición ecuatorial de Colombia no crea un único entorno dominante. Actúa como un amplificador, incrementando la superposición ecológica y la biodiversidad. Esta es una de las razones por las que Colombia se encuentra entre los países con mayor biodiversidad del mundo, a pesar de su tamaño relativamente compacto. 14. Una capital cerca del centro del mundo, la elevación ecuatorial de Quito. Quito, la capital de Ecuador, se encuentra justo al sur del Ecuador a una altitud de casi 2.850 metros sobre el nivel del mar. Esta combinación de latitud ecuatorial y gran altitud produce un clima que desafía las expectativas. Las temperaturas diurnas se mantienen templadas durante todo el año, mientras que las noches son frescas y la variación estacional es mínima. El Ecuador proporciona una entrada solar constante, pero la elevación modera sus efectos. Desde una perspectiva geográfica, Quito demuestra cómo los asentamientos humanos se adaptan a las condiciones ecuatoriales aprovechando la topografía. La ciudad se asienta en un estrecho valle andino moldeado por la actividad volcánica, rodeado de laderas empinadas que influyen en el viento, las lluvias y la distribución de la temperatura. A pesar de estar casi exactamente sobre el Ecuador, Quito evita el calor opresivo asociado a muchas ciudades ecuatoriales. Su ubicación resalta un tema recurrente en la geografía ecuatorial. La latitud establece la base, pero el relieve define la experiencia vivida. 13. El Ecuador fragmentado de Indonesia, miles de islas, un solo motor climático. El Ecuador atraviesa el corazón de Indonesia, pero en lugar de cruzar una sola masa continental, se entrelaza a través de miles de islas dispersas por el sudeste asiático. Esta geografía fragmentada amplifica de forma dramática los procesos ecuatoriales. Los mares cálidos dominan el paisaje, absorbiendo energía solar durante el día y liberándola lentamente por la noche, estabilizando las temperaturas y alimentando una convección atmosférica constante. Debido a que la tierra y el mar están tan estrechamente entrelazados, Indonesia experimenta algunas de las lluvias más intensas de la Tierra. El aire húmedo asciende rápidamente sobre las islas recalentadas, formando sistemas de tormentas diarias que reinician el clima casi cada 24 horas. A lo largo del tiempo geológico, este ciclo implacable ha esculpido paisajes volcánicos empinados, alimentado selvas densas y sostenido una diversidad biológica extraordinaria. La posición ecuatorial de Indonesia no solo influye en el clima, convierte a todo el archipiélago en un único motor climático interconectado. 12. El Ecuador a través del corazón de África, el núcleo climático de la RDC. En la República Democrática del Congo, el Ecuador atraviesa directamente el centro del país, anclando una de las regiones ecuatoriales continuas más grandes de la Tierra. Esta posición central coloca a gran parte del territorio permanentemente dentro de la zona de ascenso de aire cálido conocida como la zona de convergencia intertropical. Como resultado, las lluvias son frecuentes y las temperaturas se mantienen notablemente estables durante todo el año. Esta consistencia climática ha permitido que la selva de la cuenca del Congo se desarrolle sin interrupciones durante escalas de tiempo inmensas. Los ríos, los suelos y los ecosistemas operan sin el impacto de estaciones secas prolongadas. El Ecuador aquí funciona como una fuerza estabilizadora, creando una previsibilidad ambiental que moldea desde la estructura del bosque hasta los medios de vida humanos. Pocas regiones ilustran el papel del Ecuador de manera tan clara como el Congo Central,
donde la latitud gobierna el ritmo de todo el paisaje. 11. Cuando el Ecuador cruza mar abierto, el Atlántico entre África y Sudamérica. Entre África y Sudamérica, el Ecuador se extiende a través del Océano Atlántico, formando una zona crítica en la circulación oceánica global. Aquí, el intenso calentamiento solar eleva la temperatura de las aguas superficiales, impulsando la evaporación y alimentando la convección atmosférica. Estas aguas ecuatoriales ayudan a impulsar los vientos alisios e influyen en sistemas meteorológicos de múltiples continentes. El Ecuador también marca una zona de transición entre corrientes oceánicas del norte y del sur. Diferencias sutiles en temperatura y salinidad moldean los ecosistemas marinos e influyen en la distribución de las especies de peces. Aunque invisible, este cinturón marino ecuatorial desempeña un papel fundamental en la regulación del clima de la Tierra. Nos recuerda que el Ecuador no se limita a la Tierra, es igual de poderoso sobre el agua abierta donde moldea sistemas a escala planetaria. 10. Una línea que da forma a los ríos, las cuencas del Pacífico de Ecuador. En el occidente de Ecuador, el Ecuador influye en cómo los ríos se forman, fluyen e interactúan con el Océano Pacífico. Ríos cortos y empinados descienden rápidamente desde los Andes hacia la costa, alimentados por intensas lluvias ecuatoriales. Debido a que hay poca variación estacional en las precipitaciones, estos ríos fluyen durante todo el año, transportando sedimentos y nutrientes directamente a los ecosistemas costeros. Esta descarga constante sostiene manglares, estuarios y pesquerías productivas a lo largo de la costa pacífica ecuatoriana. El Ecuador garantiza que los ciclos del agua permanezcan activos sin interrupción, reforzando el vínculo entre montañas, ríos y océano. La geografía de Ecuador muestra cómo incluso los países ecuatoriales pequeños pueden albergar sistemas altamente dinámicos donde latitud, relieve e hidrología se intersectan. 9. El Ecuador de Kenia en movimiento, mesetas altas y equilibrio climático. A medida que el Ecuador cruza Kenia, pasa sobre mesetas elevadas en lugar de selvas densas. Esta elevación remodela de manera drástica las condiciones ecuatoriales. Los días son cálidos pero no extremos, las noches son frescas y las lluvias suelen ser estacionales en lugar de constantes. El Ecuador aquí interactúa con la altitud para producir algunos de los climas más habitables del África tropical. Este equilibrio ha convertido al Kenia ecuatorial en un centro de agricultura y asentamiento humano. Los cultivos que tendrían dificultades en el calor ecuatorial de tierras bajas prosperan en estas altas planicies. La región demuestra que el Ecuador no impone un único resultado climático. Interactúa con la geografía local para crear una amplia gama de entornos. 8. Islas a ambos lados del planeta, la identidad hemisférica de Kiribati. El territorio de Kiribati se extiende a ambos lados del Ecuador a lo largo de vastas extensiones del Océano Pacífico, situando sus islas simultáneamente en ambos hemisferios. A diferencia de los países continentales, la geografía de Kiribati está dominada por el mar abierto, la baja elevación y la exposición directa al sol ecuatorial y a los procesos del nivel del mar. Las temperaturas se mantienen estables durante todo el año, pero la falta de elevación hace que las islas sean altamente sensibles a los cambios en la temperatura del océano y en el nivel del mar. El Ecuador aquí define la estabilidad climática, pero también la vulnerabilidad. Kiribati ilustra un aspecto poco discutido de la geografía ecuatorial, donde la latitud proporciona constancia, pero 7. la geografía ofrece Donde los volcanes protección. se encuentran con el Ecuador. Los trópicos verticales de Santo Tomé. Santo Tomé se eleva abruptamente desde el Océano Atlántico casi exactamente sobre el Ecuador, formando una isla volcánica escarpada con cambios de elevación dramáticos. La luz solar ecuatorial calienta el océano circundante, mientras que el aire húmedo es forzado a ascender por el terreno accidentado de la isla. Este proceso crea lluvias intensas en las laderas expuestas al viento y selvas tropicales densas que ascienden miles de metros sobre el nivel del mar. Dentro de un área pequeña, Santo Tomé contiene llanuras costeras, bosques nublados y entornos de tierras altas más frescos. El Ecuador potencia esta complejidad vertical al garantizar una entrada constante de energía. La isla muestra cómo las regiones ecuatoriales pueden producir una diversidad geográfica extrema incluso a escalas muy reducidas. 6. El Ecuador como divisor global, hemisferios, clima y percepción. En su nivel más fundamental, el Ecuador divide la Tierra en los hemisferios norte y sur, pero en las regiones ecuatoriales esta división es más conceptual que práctica.
Países como Brasil, Indonesia y Uganda existen en ambos hemisferios al mismo tiempo, experimentando condiciones climáticas casi idénticas a ambos lados de la línea. Esto desafía la forma en que los seres humanos tradicionalmente piensan la geografía. Las estaciones, los hemisferios y las suposiciones direccionales pierden significado cerca del ecuador. En su lugar, el clima está gobernado por el ángulo solar, las lluvias y el terreno local. El ecuador no es una frontera que separa, es una zona que mezcla, estabiliza y conecta vastas porciones del planeta. 5. Una línea que crea vida. ¿Por qué la biodiversidad alcanza su pico en el ecuador? Una de las realidades geográficas más profundas del Ecuador es su conexión directa con la biodiversidad global. A lo largo de territorios ecuatoriales en Brasil, Colombia, Indonesia y la cuenca del Congo, la vida alcanza niveles de complejidad y abundancia incomparables con cualquier otro lugar de la Tierra. Esto no es una coincidencia, sino el resultado de una estabilidad geográfica a largo plazo. Cerca del Ecuador, las temperaturas se mantienen cálidas durante todo el año, las horas de luz varían muy poco y los ecosistemas se libran de los reinicios biológicos causados por inviernos duros o cambios estacionales extremos. Esta estabilidad permite que las especies se especialicen en lugar de adaptarse defensivamente. Las plantas pueden crecer de forma continua, los insectos pueden reproducirse todo el año y los animales pueden ocupar nichos ecológicos extremadamente específicos. A lo largo de millones de años, esto conduce a una diversificación explosiva. Una sola hectárea de selva ecuatorial puede contener más especies de árboles que países enteros en regiones templadas. El Ecuador no solo sostiene la vida, acelera la evolución misma al eliminar interrupciones ambientales. En este sentido, la geografía ecuatorial actúa como una incubadora biológica, generando continuamente nuevas formas de vida a un ritmo sin precedentes. 4. Cuando las montañas desafían a la latitud, nieve en el Ecuador. El Ecuador suele imaginarse como uniformemente cálido, sin embargo, algunos de sus paisajes más dramáticos están congelados. En Ecuador y Kenia, el Ecuador atraviesa enormes levantamientos volcánicos y tectónicos que se elevan lo suficiente como para anular por completo la latitud. En los volcanes andinos de Ecuador y en el monte Kenia, las temperaturas descienden bruscamente con la altitud, permitiendo la existencia de glaciares y campos de nieve permanentes casi exactamente sobre la línea media de la Tierra. Esto crea uno de los contrastes más impactantes de la geografía: selvas tropicales en la base de las montañas y picos helados en la cima, separados por solo unos pocos kilómetros verticales. Estas condiciones generan sistemas hidrológicos únicos, donde los glaciares ecuatoriales alimentan ríos que sostienen selvas de tierras bajas y asentamientos humanos. La presencia de nieve en el Ecuador es un recordatorio de que la latitud establece las reglas, pero la elevación puede reescribirlas por completo. Pocos lugares en la Tierra demuestran la complejidad estratificada de la geografía de manera tan vívida como las montañas ecuatoriales. El Ecuador como motor climático, impulsando la atmósfera del planeta. Desde una perspectiva planetaria, el Ecuador es el principal motor del movimiento atmosférico de la Tierra. El intenso calentamiento solar provoca que el aire cálido ascienda de manera constante a lo largo del cinturón ecuatorial, creando zonas de baja presión que impulsan los sistemas de vientos globales. Este aire ascendente eventualmente se desplaza hacia latitudes más altas antes de descender, formando celdas de circulación que influyen en los patrones climáticos de todo el planeta. Los países atravesados por el Ecuador se encuentran en el corazón de este sistema. Las lluvias en la Amazonía, las tormentas en Indonesia y los patrones monzónicos mucho más allá de los trópicos están todos vinculados a la transferencia de energía ecuatorial. Sin el aporte constante de calor del Ecuador, la circulación global se debilitaría de forma drástica, alterando climas desde Europa hasta América del Norte. El Ecuador no es solo una línea en un mapa, es la columna térmica vertebral del sistema climático de la Tierra, regulando silenciosamente las condiciones para miles de millones de personas que viven lejos de él. 2. Una línea, dos mundos, países en ambos hemisferios. Varios países ecuatoriales, incluidos Brasil, Indonesia y Uganda, existen simultáneamente en los hemisferios norte y sur. Esta realidad geográfica desafía la forma en que normalmente se entienden los hemisferios. En estos países, cruzar de un hemisferio a otro puede implicar poco más que dar un paso sobre una línea no marcada, sin cambios perceptibles en el clima, la vegetación o la duración del día.
Esta existencia dual resalta la naturaleza artificial de muchas divisiones geográficas. Mientras que los hemisferios son muy relevantes en latitudes altas, cerca del ecuador su influencia se desvanece. Lo que permanece es una experiencia ambiental unificada, moldeada mucho más por las lluvias, la elevación y la proximidad a los océanos que por el lado del planeta en el que se esté. El Ecuador disuelve fronteras en lugar de imponerlas, recordándonos que la geografía suele ser más continua que categórica. 1. La línea imaginaria más poderosa de la Tierra. El Ecuador es imaginario, pero sus efectos son profundamente reales. Moldea los climas, gobierna los ecosistemas, dirige las corrientes oceánicas, impulsa la circulación atmosférica e influye en dónde la vida prospera con mayor intensidad. A través de selvas, montañas, islas y océanos, el Ecuador actúa como una fuerza estabilizadora, entregando energía constante que sustenta algunos de los sistemas más complejos del planeta. Lo que hace único al Ecuador no es solo lo que divide, sino lo que conecta. Vincula continentes a través del clima, océanos mediante corrientes y ecosistemas a través de ritmos ambientales compartidos. Los territorios que atraviesa no están definidos únicamente por extremos de calor, sino por equilibrio, continuidad e interacción. En última instancia, el Ecuador es mucho más que una referencia geográfica, es uno de los principios organizadores fundamentales de la Tierra misma.